Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Gracias por acompañarme y te invito a ver este programa en donde vamos a tener dos entrevistas. La primera es con Dolores Pérez Lascarro. Ella es una activista por la paz que viajó a Medio Oriente justamente dentro de un proyecto, una iniciativa global que se llama The Global March to Gaza. Ella estuvo allá para reclamar, para intentar por medio de su labor activista con una delegación de otros mexicanos y de otros países que se rompa el cerco que tiene en estos momentos Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esto por una parte. También vamos a tener en el segundo bloque una entrevista con Marwan Soto Antaki. Él es un especialista en Medio Oriente y que nos va a hacer una reflexión y una lectura mucho más amplia de lo que está ocurriendo en ese lugar del mundo, sobre todo después de este cese al fuego entre Irán e Israel y cuáles son las implicaciones para la geopolítica, para todo el orbe con respecto a este conflicto bélico que estuvo a punto de escalar. Te invito a que me acompañes. El conflicto en Medio Oriente ha alcanzado nuevas dimensiones tras los recientes ataques de Israel a Irán y el respaldo incondicional de Estados Unidos al gobierno israelí. Por otro lado, la Franja de Gaza hoy es un sinónimo de una catástrofe humanitaria. Más de 50,000 muertos en casi 2 años de conflicto, con bloqueos que impiden el acceso a insumos básicos como agua, alimentos y medicinas. En este contexto, Dolores Pérez Lascarro, activista por la paz, fue parte de la delegación mexicana que intentó llegar a la frontera de Rafah a través de la Global March to Gaza. El objetivo, entregar ayuda humanitaria y exigir que cese el bloqueo. Nos acompaña también el escritor y analista Marwan Soto Antaki, una de las voces más informadas sobre el Medio Oriente. Con él hablamos del papel de Estados Unidos, Irán y el conflicto de larga data entre Israel y Palestina. ¿Qué nos dice este conflicto del nuevo orden global? ¿Qué papel tiene un organismo como la ONU para contener la escalada? ¿Qué posibilidades hay de que se detenga esta guerra? ¿Por qué esta guerra debería importarnos? Comenzamos Perspectivas. Te agradezco mucho, Dolores, que nos acompañes en Perspectiva y antes de comenzar la entrevista con algunas preguntas puntuales, quisiera un poco que me explicaras en qué consistió o consiste este proyecto de The Global March to Gaza, esta marcha global a Gaza, cómo es que tú te involucras en ella. Y bueno, en estos momentos en el que estamos realizando la entrevista, tengo entendido estás en Madrid y ya estás próximamente para regresar a México. ¿Nos podrías dar un poquito de contexto en ese sentido? ¿En qué consiste este proyecto, Dolores? Claro que sí. Muy buenos días, tardes, noches a ti y a todas las personas que nos estarán escuchando. La Global March to Gaza es una iniciativa ciudadana que se organizó justamente por la falta de acciones específicas, concretas de nuestros gobiernos para frenar este genocidio que está ocurriendo en Gaza. Estamos ante uno de los más horrorosos crímenes que pueden cometer la humanidad y entonces éramos 3,000 personas las que llegamos al Cairo, ahorita te platicaré eso, pero esta iniciativa es una iniciativa que está en coalición con la Flotilla de la Libertad, que viene trabajando desde hace muchos, muchos años, y que en coalición con el convoy Sumud, que trató también de salir de Túnez. Todas y todos somos ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido político. Hicimos crowdfunding, en algunos lugares fue muy bien, pero en el caso de México, todos y todas pagamos nuestro boleto para ir hasta el Cairo, porque la intención era llegar hasta Rafah, la frontera que hay con Egipto, para exigir la inmediata apertura de ese corredor humanitario que es fundamental para que dejen de morir las personas de hambre y de sed.
Entonces, fueron muy pocas semanas las que tuvimos para organizarnos. Sin embargo, bueno, pues la respuesta fue muy importante de todo el mundo, esta literal casi, ¿no? Porque fuimos casi 80 países, diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, pero con un solo objetivo en el que sí coincidimos, que es el fin al genocidio en Gaza. Creemos firmemente que luchar por la libertad de Gaza es luchar por el futuro de la humanidad. Sé que hay muchas agendas, ustedes me han visto, tú me has visto en diferentes agendas, pero creo que esta es la agenda. Esta es una agenda en la que tenemos que poner los ojos todas y todos, porque se ha desvirtuado cualquier inicio o intención diplomática. Creo que la diplomacia está muriendo. Lo que me queda claro es que está fallando las instituciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y no por la institución en sí. Vimos que finalmente nadie hace caso de nada. La ONU es como pues, alguien que está hablando, como si yo me pusiera a hablar también en una plaza y nadie me hace caso, ¿no? Entonces, es por eso que las y los ciudadanos del mundo decidimos tomar el camino hacia el Cairo, donde, bueno, pues después fuimos reprimidos y no pudimos llegar hasta la frontera con Gaza, que es Rafa, ¿no? Pero así inicia. El líder del movimiento específicamente en Global March to Gaza es Saif Abu Kelesh, que él es un español palestino que, bueno, nos ha convocado y ha convocado a muchas personas para esto. Oye, Dolores, antes de que me cuentes ya un poco más de detalles de cómo les fue, eh, a ver, el conflicto tiene pues prácticamente que casi 2 años, ¿no? Y digamos, los ataques se han estado denunciando por parte de diversas agencias internacionales. Sin embargo, ¿qué es lo que a ti te mueve o en qué punto tú te das cuenta y dices y llegas a esta conclusión que hoy nos compartes, y que también es algo que me gustaría que compartieras con el auditorio? ¿En qué punto tú dices esta es la agenda? ¿No? Pues cuando llevamos pues casi 2 años viendo pues imágenes, denuncias de un conflicto que parecería pues por ejemplo similar al de Ucrania o similar a otros conflictos armados, y me parece que eso es lo que en alguna medida podría generar cierta indiferencia. Claro. Bueno, mira, primero que nada, hace tiempo que he estado en el tema de Palestina. Eh, Hace 2 años se intensifica el conflicto en el octubre del 2023. Sin embargo, bueno, también lo hemos conversado mucho, que vamos más de 70 años tardes la ciudadanía, ¿no? Porque esto pues comenzó hace más de 70 años, este asedio. Sin embargo, cuando digo que es la agenda, es cuando es insostenible la situación para poder continuar como con un orden mundial que se había establecido y organizado después de la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones fallan, pero fallan porque los propios gobiernos de los estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas están fallando. Hacen caso omiso a los acuerdos que han firmado. Te mencionaría uno, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que México lo firmó y lo ratificó, al igual que todos los países de la Unión Europea y otros más, pero me refiero al caso, pues, de nuestro estado, de nuestro México, que este estatuto establece la Corte Penal Internacional justamente para que eh, se encarga específicamente de los delitos más graves, crímenes de guerra y, por supuesto, el genocidio. Cuando tú ves que estamos teniendo un genocidio en directo por las redes sociales, Jonathan, esto ya no, o sea, esto nos implica a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el sentido de compromiso con el otro, con la otra, el sentido de los valores que nos unen como humanidad que decimos ser y que a veces en las propias redes sociales
Parece que estamos dando ese paseo por la red de nuestra preferencia, nos hace llorar, pero luego ya al siguiente video te sale un gatito o un perrito muy bonito y vas olvidando lo que acabas de ver, concluyendo que no hay nada que hacer, ¿no? Están muy lejos, ¿no? A ver, vuelvo a repetir. Digo que es la agenda, porque si bien es cierto, en el caso de México tenemos muchos problemas que resolver, si esto no se resuelve, si nosotros dejamos que el exterminio sea completo para los y las palestinas, cualquiera estamos en la misma situación ya. Eso Claro. ya no va a cambiar, eso va a ser una situación en la que nosotros digamos, bueno, pues ya pasó en Palestina, puede pasar en otros lados. Esto que yo te mencionaba de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma justamente se crea para evitar que vuelvan a suceder esos crímenes tan horrendos que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Oye, justamente, Dolores, veía que algunos analistas decían que el orden legal de la posguerra pues ya estaba quebrantado, ¿no? Es decir, prácticamente nadie puede hacer nada y, digamos, los países más poderosos, en este caso Estados Unidos, Israel, pues determinan qué tipo de acciones bélicas o no realizan. Fíjate que me gustaría un poco que a partir de lo que tú ya viste allá, de lo que te has informado, y me explicaras un poco y le explicaras a la audiencia cuáles son las características de este conflicto que lo hacen distinto a lo mejor al de Ucrania, que es, digamos, el más próximo, o a otros conflictos en el pasado, porque no es la primera vez que un país desoye las órdenes de la ONU. Bajo esa lógica yo podría decirte, pues bueno, esto siempre ha ocurrido, ¿cuál es la novedad? Sí, bueno, es que aquí tenemos características muy específicas. Si bien es cierto que hay una guerra en Ucrania donde se puede contestar un país a otro, hay ciertas características que no están sucediendo y eso hace la diferencia en Gaza. Yo quisiera, y para los palestinos, yo quisiera comentar aquí que la diferencia total es que lo de Gaza no es una guerra. Es un genocidio, es un exterminio de las personas con un argumento que se basa en que es esa tierra, ¿no? Prometida donde los israelitas tendrían que vivir. Digo, para decirlo muy sintetizado y amablemente, porque si nos metemos a la parte sionista, que es toda una cuestión política en la que creen y que está combinada con esto que acabo de mencionar, no terminamos. Pero si ustedes, si tú te fijas, si la audiencia se fija, la diferencia entre las guerras y esto es que justamente no hay, a ver, no hay ninguna intención de parar hasta que sacar a todos los palestinos de ahí o aniquilar a todos y a todas las palestinas. Ese es el problema, porque hoy el hambre y la ayuda humanitaria, lo digo entre comillas, que está dando aquella ONG que dice Estados Unidos que envió, se han convertido en un arma de guerra. Esa es una gran diferencia. Las personas están muriendo de hambre, están muriendo de sed, los niños están muriendo de desnutrición. Hoy, mientras tú y yo estamos hablando, ¿sí? Van a morir niños porque ya su cuerpecito no aguantó. Porque aquí están decidiendo entre morir de hambre o ir por comida y morir, ¿sí? Por una bala o por unas balas. Esa es la enorme diferencia. Porque sí, lo que tú dices pasa mucho. Ay, no, bueno, es que ese conflicto siempre ha existido desde que yo me acuerdo. Ay, no, es que allá son muy guerrosos. Ah, es que allá siempre ha pasado. Ojo con esto, la cuestión es, no es una característica, no, las características no son de una guerra. ¿Sí? Palestina no tiene con qué responder a una guerra. Y no hay ningún país atrás aliado de Palestina. Sin embargo, lo acabas de mencionar tú. Estados Unidos defendiendo en todo a Israel y apoyando en todo a Israel. Lo veíamos ahora con este ataque de Estados Unidos a Irán, ¿no? Claro. Ahora, Dolores, ¿qué fue lo que encontraste y en qué consistió? Que nos pudieras relatar un poco
si se cumplieron los objetivos de esta marcha a Gaza y qué obstáculos, por lo que me comentabas, encontraron. Sí, mira, los objetivos como respondimos como ciudadanía, ese objetivo se logró, el objetivo de llegar al Cairo y después de iniciar nuestra marcha, ¿no? Al iniciar la marcha pasamos un retén, no ocurrió nada. Bueno, comento un poco, del Cairo hasta El Arish, que es donde nosotros íbamos a acampar y luego de ahí recorrer todo hasta la frontera, caminando 50 kilómetros, hay 10 retenes. ¿Estos 10 qué días, puntos. perdón que te interrumpa, nada más para darle No. contexto a la audiencia, qué días hicieron esta marcha, nada más para tenerlo claro? La mayoría o todos llegamos el 12 de junio al De, Cairo. de distintos países, ¿verdad? De distintos países. Bueno, unos empezaron a llegar desde el 11 y ya desde el 11 hubo una situación. Hubo más de 100 deportados en ese momento, en los momentos que llegaban los vuelos, no los dejaban entrar. Entonces los deportaban, los regresaban a su país. Después yo llegué el 12 y el 12 no tuve ningún problema para entrar. No sé ahí qué ocurrió, pero bueno, entré, yo ya llevaba mi visa para entrar a Egipto y entraron muchos más. Se nos avisa que había que estar en un punto en Ismailía a las entre 1 y 4 de la tarde. La delegación mexicana empezamos a viajar en diferentes taxis, unas se fueron más temprano, no todas estábamos en el mismo hotel, y al llegar justamente al retén o checkpoint que se llama Ismailía, precisamente, que es antes de llegar a esta población, nos paran. Ya había muchísimos carros parados y mucha gente abajo. Y nos piden el pasaporte. Entonces, bueno, empezamos con el tipo de, ¿hay algún problema? ¿Puedo saber por qué nos lo piden? Todavía hice el intento de decir, bueno, aquí traigo mi copia de pasaporte, ¿no? Pero ya para esas alturas, personas que ni siquiera estaban vestidas de policía, ya estaban muy enojados y passport, y el pasaporte, y no te dice nada. Entonces, nos quitan los pasaportes y nos dicen que el chofer se vaya, ¿no? Que se vaya adelante a estacionar porque está estorbando. Entonces, bueno, pues nos bajamos porque pues es el documento que dices, bueno, ¿y después qué hago? No, para esto ya había cientos y cientos que les habían quitado los pasaportes. Era una oficina pequeña. Ya desde ahí no pudimos pasar, esperamos, había gente que había esperado 3 horas para ver si le devolvían el pasaporte. Después empezaron a devolver pasaportes, pero con la condición de que nos regresáramos al Cairo. Así se llegó la noche. Llegó la noche y todos decidimos hacer una sentada pacífica. De hecho, estuvo un momento con nosotros el nieto de Nelson Mandela, estuvo Saif, que es el líder, estuvo Rita, también líder internacional de la marcha. Después se fueron a seguir con las negociaciones para que el gobierno de Egipto nos dejara pasar hasta Rafah, hasta la frontera con Rafah. Bueno, a la hora de que se llegó la noche, nos rodearon policías. Y estos policías empezaron a hacer el cerco más reducido. Y después llegaron civiles, personas vestidas de civiles con látigos, ya tengo los videos, con látigos, a golpear a los que estábamos sentados. Fue una escena que tú dices, bueno, es que es esto de qué siglo es, ¿no? Devuélvame al siglo XXI. Empezaron a golpear con látigos y otros a aventar botellas de agua llenas de agua. Entonces, pues fue muy fuerte esta parte. Luego apagaron las luces, que ya estaba oscuro. Bueno, prendimos los celulares y a todos les decíamos calma, nos agarramos de los brazos, calma, siéntense. Y bueno, eso fue, a mí me golpeaban por atrás los policías porque justo era la última de la fila del círculo. Empezamos a cantar canciones, sobre todo de No a la guerra, Solo le pido a Dios, cada quien en su idioma otras canciones. Sin embargo, pues la represión fue fuerte. Los organizadores, una de las organizadoras que nunca se fue de ahí, Rita de Portugal, bueno, llegaron al acuerdo de que nos fuéramos al Cairo, ¿no? Empezaron a llegar autobuses y nosotros traíamos, la delegación mexicana, esta aplicación del tracker, como la que tuvieron la Flotilla de la Libertad, para saber en tiempo real dónde nos encontrábamos, porque
Ya después, cuando por fin nos subieron a los autobuses, lo que hicieron, pues nos dejaron ahí a las afueras del Cairo y bueno, empezamos a ver por dónde nos íbamos. Pero el punto de todo esto, que no somos nosotros no somos los protagonistas, sino que es Gaza, es que no nos dejaron llegar hasta allá para plantarnos ahí y que eh, exigiéramos desde ahí, que estuviéramos transmitiendo como pudiéramos la apertura de ese corredor humanitario. Porque por más que pasamos mal el tiempo y otros mucho más, porque otros fueron más golpeados, otros fueron llevados a la cárcel, algunos compañeros fueron sacados de los hoteles en las noches, había redadas, entonces digo, nosotros nos cambiamos como 5 veces de hotel, estuvimos en un Airbnb, o sea, todo esto para que, con la esperanza de que dieran fruto estas negociaciones que se tenían. Sin embargo, bueno, pues ahí fue golpeado, sacado a la fuerza y deportado. Eh, ¿Cuántos mexicanos iban y cuántos eran de Jalisco? ¿O cuántos llegaron finalmente? de Jalisco solamente yo. Y yo fui vocera para la marcha, se quedó aquí en México otra vocera que es de Chihuahua, y en total éramos 11 mexicanas y mexicanos de distintos puntos del país y una chica de Costa Rica que se unió a nosotros porque no tenía delegación. Entonces, digamos que nos monitoreábamos los 12. Supimos que ya no podíamos ir hasta la frontera, ya definitivamente cuando se llevaron a Saif, y pues nos reagrupamos para hacer algunas otras cosas. Escribimos una carta que llevé a la embajada personalmente junto con otra compañera. Una carta a la embajada de Egipto dirigida a la doctora Claudia Sheinbaum con la petición de que se rompan relaciones con Israel. Nos recibieron muy bien, la embajadora y el jefe de Cancillería, estuvimos platicando casi una hora y bueno, la cuestión es que después nos pusimos a trabajar porque no pudimos cambiar vuelos, tampoco se podían cambiar los vuelos, era una cosa súper rara. Nos pusimos a trabajar en lo que será una rueda de prensa el próximo miércoles, yo mañana salgo ya para México, hasta Guadalajara llego, pero luego el miércoles me traslado a la Ciudad de México porque el Senado nos abre las puertas. Vamos a dar una conferencia de prensa de ahí con las peticiones concretas que pedimos que el gobierno de la República haga y que, bueno, pues respetuosamente el Poder Legislativo pueda darle seguimiento. ¿Se puede comentar algo de lo que platicaron ahí con los diplomáticos de México, es decir, sobre la postura de México o la impresión que tienen ellos? Sí, digo, claro, la cuestión es que hasta el momento ellos han podido sacar personas tanto de Israel como de Palestina, que son mexicanos. El tener relaciones todavía ha permitido que esto suceda en el caso de los que están en Israel. Nos dieron el apoyo, por supuesto, monitorearnos si pasaba algo después. Em, pero hasta ahí digo, pues no hay una respuesta de ellos. Oye, Dolores, y ahora que estuviste allá, digo, estuviste cerca, pero ¿tuviste conocimiento o te comentaron o tuviste un poco más información de la situación en Gaza y la importancia de este corredor humanitario, digamos, más allá de lo que tú ya sabías? Sí, es que, híjole, definitivamente saber en primer lugar, que estábamos a unos kilómetros del lugar, Jonathan. Uno, dos, saber que hay camiones en fila con alimentos ya echados a perder, con fechas de caducidad vencida, los que se nombran perecederos, o más bien no perecederos, pero que bueno, pues ya no iban a servir la leche, etcétera. Este, y los no perecederos como atunes o cualquier otra cosa, es verdaderamente eso es un gran crimen. La gente muriendo de hambre y esas fronteras que dices, bueno, a ver, es una raya por piedad, déjenlos comer, déjenlos vivir. Eso es fuertísimo porque están a unos cuantos metros, la ayuda está ahí, la comida está ahí, las medicinas. O sea,
Imagínense ustedes, queridos oyentes, auditorio y que también nos estarán viendo, que hay niños y niñas. La tercera parte de todos los muertos son niños y niñas. Pero además, Palestina es el territorio con más niños amputados per cápita de todo el Claro. mundo. Y la mayoría de ellos sin anestesia, sin la posibilidad de tener antibióticos. eh, por eso insisto en la parte de que es la agenda. Si nosotros como sociedad dejamos pasar esto, yo ya no veo mucho más que podamos hacer como humanidad para que la situación cambie. Finalmente, me queda un minuto, Dolores, pero ¿hay algo Sí. que se pueda hacer además, digamos, desde Guadalajara, desde un punto tan lejano? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que una cosa importante es saber que sí se puede ayudar a las familias gazatíes con económicamente, ellos hacen milagros. ¿Y por qué digo económicamente? Me podrían decir, no, oye, pero pues, ¿y qué compran? Si no, no, a ver, lamentablemente también hay mercado, híjole, comida de contrabando, cosas que puedan conseguir, se puede, pues, ¿no? Y que se unan a las marchas, que se unan las peticiones que estamos haciendo, porque también vamos a pedir, Jonathan, que se abra una embajada de México en Palestina, que se le suba el rango a la persona que está ahí representando a México. Entonces, yo cuando llegue me gustaría mucho compartir aún más de todo lo que podemos hacer como personas que estamos tan lejos. Digo, me pesa, te juro, irme en el sentido de que digo, ay, ya estoy más lejos, pero también sé que nosotros como ciudadanía tenemos que empujar, impulsar a que el gobierno tome una postura fija. Yo leía hoy que la doctora Claudia Sheinbaum decía, ay, la paz en Medio Oriente, sí, la paz, que Estados Unidos no ataque a Irán, que Irán no ataque a Israel, que Israel no responda, pero principalmente, ¿sí? Separe este genocidio, que separe esta exterminación de los gazatíes. Claro. Dolores, pues te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este espacio y estaremos muy pendientes de la información que nos compartan como Al resultado contrario, de la marcha. Agradezco mucho a Marwan Soto Antaki, especialista en Medio Oriente, escritor, que nos acompaña en este espacio de perspectivas para comprender lo que está ocurriendo en Medio Oriente desde una perspectiva histórica, una perspectiva también geopolítica, los intereses que están mezclados y sobre todo las consecuencias que ya tenemos hasta este momento de un conflicto armado en distintos puntos de Medio Oriente. Te agradezco muchísimo, Marwan, que nos acompañes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me gustaría un poco comenzar aclarando a la audiencia que, bueno, esta entrevista la estamos teniendo un martes y en este mundo cambiante todo podría ocurrir el jueves que se va a transmitir por la noche. Sin embargo, me parece que sí hay algunas premisas o algunas generalidades que podríamos abordar y que no cambiarían de aquí al jueves. Una de ellas es, en este momento tenemos ya un anuncio de una tregua, Marwan, entre Irán e Israel. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sostiene o sostendría una eventual tregua entre Israel e Irán, Marwan? Es decir, ¿cuáles serían los motivos para no pelear? Sabemos cuáles son los motivos que tienen para pelear. A ver, lo que tenemos ahora a partir del anuncio el lunes de esta semana de Donald Trump fue un cese al fuego. No es necesariamente una tregua con la vista de que eso permita acceso de ayuda humanitaria, abrir paso para algún otro tipo de negociaciones y demás. Simplemente lo que hay es una pausa, un cese al fuego, un cese de los intercambios hostiles sin que eso modifique el estado de declaración de guerra o de conflicto entre ambas partes, Irán y Israel, ¿no? Esta es una condición en la que más o menos han navegado las últimas décadas, ¿no? Y bajo esta condición en la que nos encontramos, si tratamos de encontrarle una razón completa dentro de los términos políticos, diplomáticos o los códigos de conflicto habituales,
quizá nos van a faltar ciertos elementos. ¿Por qué? Porque normalmente los ceses al fuego tienden a tener una serie de condiciones que los van marcando para saber cuándo son vulnerados o no, y a partir de eso es cuando desgraciadamente en este o en cualquier otro caso se pueden venir para abajo, ¿no? Lo que tenemos a partir del anuncio de Trump no es más que una declaración sin esas condiciones. No se sabe más que hubo un horario en el que las dos partes habían dicho que estarían de acuerdo en terminar sus hostilidades. Sin embargo, continuaron esas hostilidades, continuó en las siguientes horas el intercambio de misiles. Hubo un regaño, no así literal, ¿no? Por parte del presidente norteamericano, sobre todo a Israel, aunque también Irán había dado algún intercambio, había lanzado algunos misiles en las últimas horas del tiempo que se había estipulado, al menos en las declaraciones de Donald Trump. Y al final lo que podemos ver son las conveniencias que pudieron tener en su momento para aceptar la negociación que llevó, y si te das cuenta estoy usando muchísimos condicionantes, ¿no? Para el anuncio del presidente estadounidense. Primero, el guión que más o menos estamos viendo desde el lado iraní no es tampoco tan nuevo. Lo que cambia es la magnitud nada más del hecho previo. En 2020 fue asesinado Qasem Soleimani durante el primer periodo de Donald Trump. Qasem Soleimani era el segundo hombre fuerte de Irán, por abajo del ayatollah, pero no había nadie más. O sea, era Qasem Soleimani, era el comandante de las fuerzas Quds, de las guerras revolucionarias iraníes, y también el arquitecto de lo que ya más recientemente conocimos como, se empezó a dar a conocer como los proxies iraníes, es decir, todos estos grupos tangenciales a Irán que le permitían a Irán llegar a ciertos objetivos de expansión territorial, de dominación, de ataque a Israel, de lo que sea, ¿no? Sin que Irán pudiese, sin que Irán dijese que son ellos, ¿no? Hezbollah, los Houthis, las operaciones dentro del territorio sirio durante la dictadura de Bashar al-Assad. Esta persona era el gran baluarte para el Estado iraní. Fue asesinado en 2020 en Bagdad, en Irak, perdón. Y luego en Bagdad se hizo un ataque en represalia por parte de Irán a una estación militar de Estados Unidos, y parecieron que las cuentas estaban saldadas. ¿Qué ocurrió en ese momento para explicar del lado iraní qué es lo que está ocurriendo ahora y que podría mantenerle en interés de continuar la propia supervivencia del régimen de los ayatolas? Hay pocos gobiernos, primero, tan longevos como el régimen de los ayatolas. Estamos hablando de un régimen que llega en 1979 con la Revolución Islámica y solo ha tenido una, llamémosle, renovación en 1989 con la ascensión del ayatollah Khamenei después de la muerte del ayatollah Khomeini. Desde entonces no ha habido absolutamente nada. Es decir, que estamos hablando de una dictadura longeva que ha sabido y estoy tratando de explicar para que se entienda, no nadie está justificando, ¿no? Pero que ha sabido manejarse políticamente para poder asegurar su supervivencia, incluso si para ello necesitase claudicar en ciertas ofensas que podrían resultar gigantescas, ¿no? Como fue, por ejemplo, el asesinato de Qasem Soleimani, o ahora el ataque a sus instalaciones nucleares, o incluso a sus instalaciones de las plataformas de lanzamiento de misiles, o el asesinato de gran parte de su cúpula militar, asesinatos que han empezado desde 2020. Luego tuvimos el asesinato de distintos científicos por parte de Israel. Su interés es al final que entonces se pudiese preservar, por un lado, el gobierno, sí, evidentemente Khamenei, pero por otro lado, la estructura que ha cobijado a Khamenei, que es el aparato de gobierno de las guardias revolucionarias iraníes, ¿no? Llegamos a un punto donde también, si bien es increíblemente vertical el gobierno iraní, tiene esta verticalidad en la que van jugando y cada vez es más difícil dilucidar quién es el que más manda, si el ayatollah o las mismas guardias revolucionarias. Ambas tienen el mismo interés en este instante, ¿no? Claro. Evitar que haya una escalada, no porque les interese claramente ni la paz mundial, ni que hayan claudicado en sus ideas de la confrontación con Israel, ni nada por el estilo, sino simplemente sobrevivir. Cuando lo pasamos a el lado de Israel, ¿por qué el lado de Israel? Porque al final lo que han logrado sí es una... Odio la palabra narrativas, como se usa ahora, ¿no? Pero sí esta guerra de relatos donde han podido primero pasar de una crisis interna en relación a Gaza,
¿no? Donde ya incluso a muchas de sus alianzas tradicionales, ya sea en Europa o parte de Estados Unidos, veían después de más de 20 meses cómo no había ninguna intención de detener lo que se ha transformado la devastación de Gaza y que aquí encuentra con Irán un consenso donde en general, bueno, no en general, donde absolutamente todos los actores políticos israelíes, perdón, están de acuerdo con el ataque a Irán, ¿no? Logran aprovechar el momento para poder atacar después de que habían diezmado al Hezbollah en Líbano, a que desaparezca la dictadura de Bashar al-Assad, donde Hamas está debilitado, donde el Hezbollah iraquí tampoco tiene muchos alcances y los hutis están muy lejos. Y al final eso, con lo que ya hicieron, les permite entonces anotarse un triunfo. Ya sea en los términos narrativos, aunque no necesariamente en los términos conceptuales que les permitieron para sí mismos justificar este ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está eliminado el programa atómico. Sabemos para estas alturas, cuando estamos hablando tú y yo, que ya hay reportes de que las tres instalaciones nucleares de Irán que fueron bombardeadas no tienen un daño tan devastador como anunció la Casa Blanca. Y lo que sí sabemos para estas alturas es que están perdidos 400 kilogramos de material atómico enriquecido que al parecer fue transportado de entre instalaciones y que en este momento no se tiene su rastro. Bueno, no tenemos su rastro, lo sabrán los iraníes. Su interés en el caso del gobierno de Israel es que permite para tanto ellos como para su alianza a Estados Unidos mantener cierta idea de que las cosas van bien, de que han recuperado control, de que tienen un triunfo que se sobrepone sobre Gaza, de que el consenso hacia los intereses nacionales apuntan de manera adecuada con la crisis interna o por Gaza o por el West Bank o por los mismos juicios en contra de Netanyahu, y entonces le permite tener cierto margen de maniobra cuyo quizá principal objetivo podría ser, a ver, en finales de 2026 son las siguientes elecciones, pero que al final sí pueden llegar a adelantarse si tuviesen cualquier tipo de crisis por los elementos anteriores. En este momento, políticamente, el gobierno de Netanyahu está más blindado que lo que había estado en los últimos 20 meses. Que de hecho leí por allí que semanas antes estuvieron a punto de disolverle el gobierno, estaba en una crisis política interna tremenda, ¿no? También. A ver, llevan crisis política interna por mucho tiempo, desde antes de Gaza, estaba a punto de ser, de ser juzgado por distintas cosas internas. Gaza obviamente se llevó absolutamente toda la atención, se extendió tanto Gaza, la crisis humanitaria, el manejo, el aislamiento a partir del rechazo de lo que ha ocurrido en Gaza por parte de, sobre todo, Europa y bueno, gran parte de la comunidad internacional, las órdenes de aprehensión en contra de él y alguno de sus ministros. Entonces, al final, sí, el estado de crisis se encuentra en este momento un momento de relajación y de apoyo. Eso es un apoyo que no puede ser cuestionado. Incluso sus oposiciones más directas, ¿no? Lapid, por ejemplo, que era como su crítico más acérrimo y fuerte, o algunos otros exministros, ex primeros ministros, que habían abiertamente dicho que estaba el Estado israelí cometiendo crímenes de guerra. Estoy hablando de declaraciones de ex primeros ministros, ¿no? Claro. Bueno, todo eso pasó en este momento a segundo plano. Claro. Ahorita voy a regresar al tema de Gaza, que me parece central, pero antes también me gustaría preguntarte, he leído que hacen un símil con lo que ocurrió en Irak en 2003 y Bush diciendo que había armas de destrucción masiva y que ahora el pretexto ahora es, digamos, la capacidad nuclear de Irán. eh, y que pues había otros intereses geopolíticos de fondo. Me gustaría hacerte esa pregunta, es decir, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en apoyar a Israel? ¿Cuál es el interés que tiene en la región? Y si es exclusivamente esta cuestión relacionada con la capacidad nuclear de Irán o hay más cosas de por medio. No me gustan las comparaciones como se han ido llevando en los últimos días alrededor de Irak y 2003. Primero porque en una extrapolación un tanto, la verdad, tramposa, olvidan quizá la mayor tragedia que ocurrió después de 2003 y la invasión de Estados Unidos, que fue una crisis interna políticamente que luego les trajo consecuencias y ahora trato de llegar a ellas. Cuando se trata de poner el paralelismo en la no existencia de armas químicas por parte de la dictadura iraquí, se olvida otro elemento
que de vuelta tiene connotaciones políticas a lo que sí ocurre hoy con Irán. Eh, Tanto Irán como distintas agencias habían dicho que no estaba en los planes tener una construcción de arma atómica. De hecho, el ayatollah Khamenei a inicios de los 2000 canceló el programa que sí buscaba la creación de esa arma atómica. Pero el enriquecimiento del material que habían llevado no tiene ningún otro sentido más que jugar con la posibilidad. De vuelta estoy usando condicionantes de un arma atómica, ¿no? Más o menos en los acuerdos y lo que se había establecido es que necesitaban para uso pacífico alrededor del 3-5% de enriquecimiento, para usos médicos alrededor del 20% de enriquecimiento de material atómico. Y 2 semanas antes, la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que habían llegado al parecer al 60% de enriquecimiento, ¿no? Entonces no había ninguna intención de eso, más allá de la declaración de que quieren bomba o de los otros que dicen que no queremos bomba, ¿no? ¿Dónde está entonces el juego ahí? Es en el entendimiento del programa atómico iraní. El programa atómico iraní no necesariamente buscaba la bomba, porque el margen de maniobra de disuasión, que es para lo que se tienen en principio las armas atómicas, los países que tienen armas atómicas lo usan como un instrumento de disuasión. La disuasión a partir de la garantía de destrucción mutua es lo que ha llevado a la construcción de arsenales atómicos. Para Irán no era necesario llegar a la construcción, si se consigue bien para ellos, ¿no? Pero el mero enriquecimiento funcionaba de la misma manera que el tener o no tener una bomba, ¿no? De hecho, jugaban con mucho más lapsos de tiempo, porque si al final decían, tenemos el 60, ok, el mundo dice, hay que controlar las cosas, lleguemos a algún tipo de negociación o acuerdo, porque eso podría seguir más. Si llegasen al 70, ok, cada vez es más frágil. Si llegasen al 80, aún más frágil, ¿no? El espíritu disuasor del mero enriquecimiento funcionaba de manera equivalente a el tener una bomba sin tener una bomba. Por eso la comparación con 2003 termina por ser tramposa, porque no funcionan igual ni siquiera los dos tipos de armamento, ni los proyectos del armamento o del arsenal, ¿no? La parte que a mí sí se me hace preocupante alrededor de los días que vimos con la escalada, primero con los misiles de Israel, la respuesta iraní, el involucramiento de Estados Unidos, es que se puso sobre la mesa y se rompe con ello uno de los tabúes que había en la zona. Hay muchos tabúes que se han roto en la zona, ¿no? Podemos poner el punto de partida de este último capítulo, el 7 de octubre de 2023, cuando sí se rompió muchos de los tabúes que permitían esta disfuncional habitual forma de mala coexistencia en la región, ¿no? Con el atentado de Hamas y después otra serie de eventos. Se plantea abiertamente la posibilidad de un cambio forzado de régimen en Irán. Ahí sí podríamos encontrar un paralelismo que no ocurrió y que no necesariamente tiene espacio para ocurrir en este instante. De vuelta, es martes, todo puede cambiar, ¿no? Pero que en este momento no está puesto en marcha, pero se habló. El que se hable ya es suficientemente peligroso. ¿Por qué es suficientemente peligroso? No solo porque en la región no hay un solo caso de cambio forzado de régimen que lleve a algún escenario positivo, sino porque lo que sí ocurrió en el caso de Irak es que después del desmembramiento del régimen de Saddam Hussein, si nos vamos a los albores del Estado Islámico, ¿no? Cuando tienen sus comienzos en Irak, hay un elemento indisociable de esa construcción con los remanentes del régimen de Saddam Hussein. Es decir, no se trata de patear el avispero, se trata de que ni siquiera se dan cuenta cuando alguien menciona este tipo de cosas que es un avispero, pero esa conversación ya se puso sobre la mesa cuando no había ninguna necesidad, porque abre un espacio de fragilidad política interna dentro de Irán, donde entonces ahora sí las guardias revolucionarias, incluso si este cese al fuego se mantiene, las cosas van bien más o menos por un camino, llamémosle tolerable, ¿no? Pues resulta que sí tienen que considerar uno qué pasa con la edad del Ayatollah Khamenei, qué pasa con las nuevas generaciones de este régimen de las guardias revolucionarias. No hay un sustituto claro. El que parecía claro hasta el año pasado podría ser Ebrahim Raisi, que murió en un accidente, el que era presidente iraní, que murió en un accidente de helicóptero. Resulta que entonces se tiene que empezar a plantear la crisis interna que hay en la falta de liderazgos políticos, la falta de sucesión, la falta
evidente de oposiciones. No hay oposiciones políticas en Irán, por un lado, porque las dictaduras tratan de hacer eso, es una de las labores de cualquier dictadura, después por incapacidad política. Entonces, el escenario que compara 2003 con el que tenemos ahora tiene que enfocarse en eso, no en lo otro, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las intenciones de llevar a este nivel las cosas y de Estados Unidos de participar? En un inicio, Estados Unidos, que creo que es más o menos como habías también compuesto la pregunta, ¿no? En un inicio, Estados Unidos, ¿no? El de los últimos meses, había dado ciertos avisos de buscar salidas diplomáticas. Es un hecho que el acuerdo atómico, el acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos se retira en 2018 de él con la presidencia de Donald Trump, pero es el mismo presidente Trump en su segunda vuelta que entonces busca reincorporar a este acuerdo nuclear. Ya sé que suena bipolar, sí, así funciona Estados Unidos con Trump, ¿no? Hay un nivel de contradicciones constantes. Los primeros días de la intervención de Israel, no necesariamente la Casa Blanca tenía nociones de que podían llegar a los resultados que a las 48 horas ya se habían dado, con la eliminación de las partes superficiales de algunas de las bases, con la eliminación de alrededor para el segundo día de creo unas 70 plataformas de lanzamiento y demás de misiles balísticos. Entonces lo que hace Trump es subirse al barco, ¿no? Se sube a un barco en el que no quería hasta este momento estar. Ya sé que es muy fácil decir Estados Unidos siempre quiere las guerras, pero si nos salimos de los lugares comunes, podemos sí ver que hay un cambio donde al final se sube a un barco y va subiendo la apuesta. ¿Por qué va subiendo la apuesta? Empieza a decir, para el viernes del segundo día de los ataques, dice, ya con un juego en plural, tenemos controlado el espacio aéreo iraní. No que estaba Israel solo, ahora ya te sumas a eso, ¿no? Y sí, ya se suma a eso. De ahí entonces empieza a mandar abastecedores de combustible a la región, empieza a mandar ciertos operativos que daban la impresión de lo que terminó sucediendo, el ataque con las bombas perforadoras, y ya se transforma en una acción que él mismo dice lo teníamos planeado desde un principio, cuando era contradictorio a las declaraciones anteriores. Para ese momento incluso empieza a jugar con la idea del cambio de régimen que empieza a salir o que empezó a salir de parte del gobierno de Israel, ¿no? Entonces resulta que se va subiendo a un barco a partir de que ve la posibilidad de capitalizar las cosas que van sucediendo del otro lado del mundo. ¿Por qué no quería estar? Por un asunto de política interna también, ¿no? Dentro de la idea de los MAGA, los Make America Great Again, sí había una resistencia, o hay todavía, entiendo, una resistencia muy, muy grande a la participación de Estados Unidos en este tipo de operaciones en Medio Oriente, donde mandan tropas, donde se quedan 20 años, como en el caso de Afganistán, y incluso si lo ves en términos sintácticos, ¿no? Pues resulta que si es el Make America Great, pues hay que salirse del mundo y tratar de regresar a una postura aislacionista. Y entonces la mera intervención, aunque es capitalizable en un segundo, deja de serlo y entonces se retrae, ¿no? Y vuelve al discurso de no queremos intervenir con un elemento que es también distinto al primer mandato de Donald Trump. Eh, Da la impresión que el hombre está buscando un premio Nobel de la Paz, se ve a sí mismo como un pacificador. Tu risa es la misma que yo traigo por dentro, ¿no? Porque sí, o sea, pero en todas las declaraciones juega a eso, ¿no? Es un juego muy peligroso porque si tú y yo jugamos a eso, no somos el presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos está jugando dentro de esa línea y se ve a mí sí mismo como un pacificador, 36 horas después de haber aventado unas bombas perforadoras, resulta que el ego, como nunca en la etapa moderna de la historia, está incorporado y tiene que dialogar con su discurso megalómano, con dos discursos mesiánicos, el de Netanyahu y el de Khamenei. Bueno, es una mala combinación. Claro. Oye, mira, me quedan ya pocos minutos, pero una última pregunta que me gustaría hacerte, y sobre todo que tiene que ver con Gaza. Eh, lo que allí ha estado ocurriendo en Gaza, leí un artículo demoledor de la New York Magazine, eh, y hablaba de más de 50.000 muertos en los últimos 20 meses, de ellos 18.000 niños al parecer, hablaba de más de 600 ataques contra instalaciones médicas y
establecía que el derecho internacional, lo que marcaba, digamos, lo que hay como marco internacional en la posguerra para poder vivir en paz, digamos, globalmente, todos esos acuerdos habían caído y que lo que estaba ocurriendo en Gaza era un genocidio porque ni siquiera había un ejército para responder frontalmente a esos ataques de Netanyahu. Digamos, que el foco está allí en Gaza, ¿no? Porque al principio decías que, bueno, Netanyahu quería desviar un poco la atención, pero mi pregunta es muy concreta. ¿Hay un genocidio en Gaza? ¿Se le puede llamar así? Mira, hay un problema cuando se pone el genocidio. Si te respondo sí, dejamos de hablar de los saldos porque ya se dio la declaración o hablamos de los saldos. Voy a tener que explicártelo con un detenimiento. Sí soy enemigo de que las cosas se queden solo en la palabra, ¿no? Primero, el genocidio es un crimen de intención. Es un crimen que tiene en términos que lo podrá explicar la gente que se dedica a derecho internacional, que no es mi caso, ¿no? Es un crimen de intención que necesita varias condiciones para poder marcarse. Primero, la intención, después la ejecución de la intención. Eso podría entrar a una discusión jurídica, ¿no? En la discusión política ya está totalmente claro que entonces cuando tienes ese nivel de muertos, ese tipo de muertos, estás hablando de algo que tiene todos los elementos para llamarle genocidio, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, estamos en ciertos conteos arriba de 57,000 muertos, ¿no? Sí, la mitad de ellos más o menos niños. Hoy, martes, está saliendo distintos reportes que marcan alrededor de 400,000 desaparecidos, de los cuales habría que descontar los que lograron salir sin necesidad de registro. ¿Por qué? Porque en situaciones no hay registro, pero nos lleva a la posibilidad que coincide con otros reportes de que la cifra de 57,000 se quede corta, ¿no? Como el término jurídico de genocidio tiene que establecerse por tribunales, ¿no? Lo que tenemos es la capacidad de decir, más allá de que tú y yo digamos si hay genocidio, tenemos elementos que eso lo hace inapelable, ¿no? Que hace inapelable el llamar de operaciones de limpieza étnica, que tampoco son lo mismo. Se ha confundido a lo largo de este tiempo que genocidio y limpieza étnica son lo mismo. No, no son lo mismo, ¿no? En uno podremos, por más de que tú digamos hay un genocidio, necesitaremos ciertos elementos, pero como eso tiene un elemento tiene también una posibilidad de discusión, vámonos a la que no tiene. Sí ha habido llamados a operación de limpieza étnica, llama al desplazamiento forzado de una población, es limpieza étnica, ¿no? Cuando hay que esos llamados, como lo han hecho los ministros, sobre todo Smotrich, a que se elimine la población de una zona, es limpieza étnica. Cuando se usa el arma como instrumento de guerra, como se ha estado ocupando con el asedio, estamos hablando de crímenes de guerra, ¿no? Entonces, a la hora que diseccionamos el catálogo de acciones por parte del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, pero también sobre Cisjordania, resulta que entonces sí tenemos un gigantesco número de crímenes que no tienen espacio para la discusión, como lo son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la operación de limpieza étnica, que todos permiten llevar en un tribunal, sí, hablar de genocidio, ¿no? Solo que tenemos un problema aún más grave que todo eso, que tiene que ver con la época, y empezaste hablando sobre derecho internacional. Es muy difícil cuando, si a uno le llega, si ahora me llega a mí un estudiante que me quiere decir que quiere estudiar relaciones internacionales o derecho internacional. Yo, por oficio y formación, tengo que alentarlo porque estoy convencido que la única salida que se tiene que buscar para cualquier tipo de situación es la vía política, es decir, la vía diplomática, ¿no? Solo que hay un gigantesco desprecio como nunca a ese proyecto construido después de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que nos llevaba a encontrar los límites. Tanto Israel como Hamas tienen órdenes de aprehensión en sus liderazgos. En el caso de Hamas, están muertos los que habían tenido la orden de aprehensión por este tipo de delitos. Y absolutamente todos los involucrados han despreciado las labores del derecho internacional, empezando sí por Israel, seguido por Estados Unidos.
Entonces, al final, sí hay una crisis mucho más grande que Gaza que se ve en Gaza y es la absoluta negativa a esos contenedores que permitían que haya una rendición de cuentas a las atrocidades que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos hemos logrado situar en un mundo con Gaza gracias a las acciones que son incuestionables del Estado de Israel en la franja, ¿no? A un momento previo a la guerra de Yugoslavia. Y ese es un fracaso de absolutamente todos. Pues, Marwan, te agradezco muchísimo, muy interesante la conversación que acabamos de tener. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pues tomamos nota de lo que nos compartes y seguiremos pendientes de los sucesos en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Jonathan. A ver si más adelante podemos volver a platicar y pues muchísimas gracias también al auditorio por habernos acompañado.